Bueno, entonces hace un segundito le estaba diciendo acá a Alejandra Díaz Vélez, caraota, creadora de The Black Bean y de tanto más de lo que estaremos hablando hoy, pero le estaba diciendo hace un segundo que me parece muy lindo cómo a lo largo de estos años, porque por lo menos desde mi lado, llevo muchos años siendo testigo de The Black Bean, de tus creaciones y como estando del otro lado de la pantalla. Y hace unos meses, bueno, tal vez ya más que meses, el 2024, había sobre la mesa un proyecto, una conversación desde The Black Bean, desde las íntimas stories, y aunque en ese momento no se dio, porque cosas en la vida de Ale cambiaron y cosas en mi vida cambiaron, hoy estamos aquí teniendo esta conversación al revés, siendo Alejandra la persona que está siendo entrevistada. Y lo lindo es eso, ese hilo que está siendo muy recurrente para mí, esta imagen o esta expresión últimamente, este hilo rojo precisamente, que nos conecta, que está acá. Y por lo menos desde mi lado, esto se ha visto mucho desde esta forma tuya de crear o esta admiración por tu forma de crear y como ese lenguaje visual, pero también tan táctil, y ahora con Softly, el nuevo podcast auditivo, es como una transmisión llena de arte, llena de sentidos, llena de intimidad, llena de ese componente slow, lento, en últimas con sentido. Y también aparecía para mí hace un ratico antes de empezar esta conversación la palabra devoción. Yo veo mucho en tus creaciones y en tus proyectos esa palabra devoción, porque es como, no sé, está viniendo una expresión que usaba mucho alguien en mi vida antes, estar al pie del cañón, o sea, saber, estos son mis hijos, estos son mis bebés, este es mi proyecto, esto es a lo que yo le quiero entregar mi tiempo y estoy aquí al pie del cañón, es decir, con devoción, sosteniéndolo y nutriéndolo y viéndolos crecer y evolucionar y permitirles hacerlo, pero no soltarlos. Es como un cuidado y un nutrir, lo que admiro tanto por un lado, y por otro, lo que me conecta tanto, que es ese lenguaje y ese hilo, desde el erotismo y desde, sí, en últimas es arte y sensualidad y creatividad, creación. Entonces, bueno, estoy acá feliz de tenerte, honrada. Quiero empezar literalmente por el comienzo, pero no un comienzo tangible, sino el comienzo antes de que hubiera un comienzo. O sea, quiero saber, a propósito de este podcast, lo que nos habita, qué habitaba a Alejandra niña, adolescente, chiquita, antes de que, solo que The Black Bean ha existido siempre porque eres tú y nos puedes contar un poquito de eso, pero qué habitaba, qué te habitaba a ti como niña o adolescente, que en últimas ha conducido a que hoy la adulta, la mujer, le haya dado vida a esto, a todo lo que es el universo de The Black Bean y sí, ese universo. Justo la semana pasada me dijo alguien con el que crecí, como, ay, ¿tú en qué momento dejaste de ser tímida? Y como que llevé demasiado me llevó mucho a la niñez, porque yo era súper tímida, súper aferrada a mis papás, como mi mamá es una mujer sabia, hermosa, mi mamá es una mujer increíble, y mi mamá todavía siempre ha tenido como actitud de mamá leona protectora. Y a mí me aterraba salir de mi casa, o sea, como que no me gustaba quedarme donde mi abuelita. Me acuerdo mucho que una vez mis papás iban para una fiesta, iban a la inauguración del Museo de Antioquia,
que mi papá había trabajado ahí, mi mamá iba con un vestido divino, me acuerdo. Y llamaron a mi tía, mi madrina, y ella me iba a recoger y yo estaba todo el plan, cómo te vas a dormir a la casa. Y mi tía llegó y yo dije, yo no me quiero ir, pues yo prefiero quedarme en la casa, que esté la empleada, ya me cuida, pero prefería estar en mi casa. Entonces era como muy, muy de mi casa, súper observadora desde muy chiquita y en el colegio me sentía muy distinta. O sea, creo que como prejardín, jardín, transición, primero, segundo, me costó mucho como hacer amigos. O sea, tenía uno, dos amigas y amigos súper profundos y ya, ¿cierto? Y había un lado mío que quería ser amiga de todas las niñas del salón, ¿cierto? Como que yo quería ser la que era amiga de todas. Entonces observaba mucho como las dinámicas, como que tengo que hacer, ¿cierto? Como cómo se comportan estas niñas que son las amigas de todas. Entonces me habitaba como esa observación, ese espacio de timidez e introspección y a la vez un poco como esa necesidad o esas ganas de conectar con las otras. Um, Me encantaban los tatuajes, esto no sabía, mi mamá me dijo eso hace como un mes, porque vi una foto de ella, ella tenía como una mariposa de sticker de niña pegada, y me dijo como si tú me llenabas de tatuajes de esos como de sticker, y me encantaba diseñar, o sea, no dibujar, sino diseñar. Entonces, desde primero, segundo, tercero y cuarto, tuve como unos folders y siempre era una muñequita, o sea, como una mujer con ropita y yo les cambiaba la ropa y me encantaba, o sea, súper obsesionada como con el vestir de la mujer. Yo no hacía dibujos como el sol, no era la niña vestida, incluso como que les tejía ropa a mis muñecas. Las Bratz llegaron y me cambiaron el mundo porque las Bratz se decían increíbles, o sea, como que las Barbies eran mamás, las Bratz eran como mujeres, ¿cierto? Como... Ujú. Y me acuerdo entonces que yo me acuerdo demasiado cuando salió el video Hips Don't Lie de Shakira, que es como una falda así abierta y Ujú, una t-shirt amarrada. ujú, Eh, y yo me acuerdo de querer vestir a mis brats así como que les mezclaba la ropa, entonces yo como que no, tiene que tener como esa pinta. Entonces ese lado como creativo, pero me acuerdo que chocaba con ese lado que observaba, que aprendía los códigos sociales. Entonces me acuerdo que en el colegio decían como que no, es que es mañé, pues o es grillo, no sé qué palabras se usaban en esa época, ujú, amarrarse la camisa como con nudito acá, ¿cierto? Pues pero la pinta de Shakira en ese video es la camisa doblada acá. ujú, Entonces me acuerdo mucho como ese choque, como, ay, pero es que esto me gusta, pero eso no está permitido, ¿cierto? Entre comillas. Eh, y no sé eso que diga de Blackpink, pero me preguntas qué me habitaba y pienso en eso. Supuestamente me encontré un papel que decía que me daban un premio en el colegio por ser la mejor lectora, porque sacaba muchos libros de la biblioteca. Yo no, me acuerdo mucho cuando me lo dieron que yo pensé como que, ay, es un premio de consolación. Pues como que había que escoger a alguien y me escogieron por descarte. Em, pero sí me gustaba, pues sí creo que tuve como de inclinación hacia hacer los libros desde chiquita, pero nunca pensé que fuera como una cosa sobresaliente. Hasta que me encontré ese papel en esos días y me... Interesante. ujú. Mm, bueno, y pensando en esa pregunta que te hizo esa persona hace poquito, ¿cuándo dejaste de ser tímida? ¿En qué momento pasó eso? Quiero saber eso. O sea, y me identifico mucho, y creo que lo sabes. Yo también fui una niña súper tímida, y aunque lo social sigue siendo mi gran arena, y también el campo de las conexiones y las relaciones, que en últimas también ese universo de The Black Bean tiene como núcleo eso, las relaciones, la conexión y la intimidad y poder, bueno, especialmente ya con el nuevo juego de los amigos, ver y no tocar, como saber que no es solo lo romántico, pareja, sino que está todo ese otro universo que puede ser mucho más profundo de lo que muchas veces es. Devolviéndome un poquito, me identifico y quiero saber cuándo se dio esa transición o si qué ocurrió o si la hubo o si sigue estando esa parte tímida
quiero saber más sobre esa respuesta. Mm, lo primero, pues, se me viene esto a la mente, porque no di respuesta cuando me preguntaron. Ujú. Cuando tenía como 13 años, fui a un campamento de verano en la Florida y fui 2 años seguidos. Y era con niños de todo el mundo. O sea, como que creo que había por ahí 2 colombianos más, pero de resto, Brasil, España, rusos, bueno, de todas partes. Y creo que esos 2 campamentos fueron como un hito en mi vida porque me sacaron de Medellín. Pues como que me Mm. mostraron un universo en el que había una niña que yo decía, esta mujer, esta niña, pero una niña es como espectacular. Me parecía que se parecía a las que yo veía en The Office y en Gossip Girl y estaba vestida como se le da la gana, o sea, con crop top, o sea, rompiendo todas las reglas, ¿cierto? Y se rompían las reglas desde el vestuario hasta las reglas físicas, porque yo creo que uno en Medellín crece con muchas reglas como de cómo se debe ver a alguien que te parece bello. Y como las mujeres también crecemos como con ese superobjetivo, entonces uno tiene demasiado grabado como así te debes ver. Y yo creo que en esa edad tan importante de adolescencia, ver a todas esas otras niñas, me rompió un montón como de ideas, como que esta niña brasilera es espectacular y está en ombliguera todo el día, ¿cierto? Entonces creo que hubo una ruptura o que encontré un espacio y dije, yo de pronto sí puedo ser, o sea, no necesito ser lo que son estas otras niñas de mi colegio o cumplir esos códigos que llevo ese tiempo observando, sino que hay otro espacio para mí. Y creo que la timidez como que empieza a salir cuando empiezo como a own myself, como a dejar de parecerme, de querer parecerme tanto a las otras, sino parecerme más a mí misma. Entonces, yo creo que yo sigo siendo introvertida o sí, como que yo no soy la que va a llegar a la fiesta y le va a hablar a todo el mundo, o que voy a hablar duro, me aterra la gente que llega gritando. No soy esa persona, pero pues a mí alguien me habla y yo me siento muy cómoda interactuando, ¿cierto? Como que no me cuesta la interacción, sé que fácilmente puedo conectar con alguien. Entonces siento que fue más como que esa timidez estaba muy asociada a no creer que yo fuera suficiente, pues como que tenía que compensar por no ser como el estereotipo Marymount. Pues que además yo estoy en Marymount y creo que es no sé, otros colegios, pero en mi colegio se veía súper claro como los códigos estéticos, visuales, de comportamiento. Pues como que la niña Marymount, que daban un premio de la niña Marymount, siempre era la niña como perfecta académicamente, que hablaba de cierta forma, casi siempre era como rubia o pelicafecita, azul, pelilisa, como que muy, era un estereotipo en el que claramente yo no cabía y lo supe desde que era muy chiquita, o sea, como era también, yo creo que cuando uno es más tímido, cuando es chiquito, desarrolla pues os diría que uno desarrolla buenas habilidades de observación, porque es como no estoy hablando, estoy mirando. Em, Ujú. y observar también te hace dar cuenta que eres diferente, como que porque ves los patrones. Entonces supongo que fue ese quiebre de los 13, de los 14, porque yo me acuerdo a los 15, a los 16 en el colegio, a mí no me da pena pararme a exponer, hablaba un montón, le respondía a los profesores, pues como que cambió demasiado la dinámica de la de mi infancia. Era amiga de casi todos los grupos del salón, no como amiga de un círculo particular, pero sí estaba regada como por todos los demographics del salón. Ujú. Ujú. Qué lindo. Y, o sea, me impacta mucho positivamente esto que dices de a los 13, 14, esos campamentos de verano que te permitieron ver que hay mujeres distintas, en ese caso niñas y adolescentes distintas, porque a mí me pasó eso, pero hace muy poquito, relativamente. O sea, como mi gran choque de sacudida fue, puedo decir, 2023, que fui a Estados Unidos a un evento de una de mis profesoras y me encontré con esta cantidad de mujeres tan radicalmente distintas a lo que vemos aquí,
pero no solo distintas, sino apropiadas de su ser. Porque sí, yo había tenido experiencias saliendo de Medellín antes, pero esta me marcó tanto porque no solo vi a mujeres distintas, sino mujeres súper seguras en esa diferencia, seguras en lo que aquí, en cultura paisa y también colombiana, es un defecto, como algo que se debería esconder, algo que no es tan sexy, tan atractivo. Entonces, ¿cómo voy a estar tan relajada y tan owning it? Y no, ellas estaban owning todo lo que era. Entonces, impresionante que para ti haya sido tan pronto. Qué gran regalo. Y dijiste varias cosas que lo veo demasiado en The Black Bean. Esto me gusta, pero no está permitido. Esto me gusta, pero de alguna forma no está permitido. Y yo creo, o acá lo conecto con todo ese lenguaje visual de tu proyecto, de tus creaciones, de tu marca, que es donde entra el erotismo y también la sexualidad y ese como nudismo que no busca ser sexualizado, que no es la típica pelada, sí, ¿sabes a lo que me refiero? Que está como queriendo, the men gaze, como queriendo ser vista para the gaze del hombre o desde este lugar sexualizado, sino compartiendo esto que es desde este lugar de sensualidad y erotismo. Y pensé en eso, esto me gusta, pero no está permitido. Ahí aparece para mí la pregunta, o una pregunta alrededor de la valentía, que no sé si la requirió, pensando por ejemplo en tu familia, tus papás, o no ellos, sino el resto de personas, sociedad, viniendo de ese colegio femenino con la niña Marymount y todo lo que eso implica, si hubo algún componente o ha habido de miedo por abrazar esta forma de arte que es la tuya. Sí, bueno, voy a hablar primero de la valentía y después del miedo. Ayer me encontré, como yo vivo en Barcelona, entonces estoy en la casa de mis papás y yo cuando vivía en Medellín vivía sola. Entonces me tocó empacar toda mi casa, traerla donde mis papás y ya cuando vengo a Medellín estoy tratando de sacar las cosas y darles un lugar en mi cuarto en la casa de mis papás. Como que hay cosas que dije, no me voy a poder llevar esto, pero no quiero que vivan en una caja. Y la librería es súper importante para mí. O sea, como tener mis libros, por eso me cuesta mucho, por ejemplo, el Kindle, porque es como, leo el libro, no lo puedo subrayar y después se me pierde, no me acuerdo que me lo leí. Y me encontré, cuando era chiquita, mi libro favorito se llamaba Irene la Valiente. Entonces era una historia, es un cuento de una niña que vive con su mamá y su mamá es costurera. Y su mamá está como súper enferma, pero le encargan hacer un vestido divino, así como para un baile en la casa de una gran casa. Entonces la mamá borda el vestido, lo mete en una caja. Aparte es divino la ilustración porque entonces es el vestido en la caja con el papel. Y la niña le dice a la mamá, como no, tranquila, yo voy a llevar el vestido a la casa de la señora. La mamá, no, es que está nevando, no te vayas. Y la niña le dice, no, 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 yo lo llevo, yo lo llevo. Entonces todo el cuento es toda esa historia y toda la travesía de la niña llevando el vestido de su mamá a la casa a las que se lo vendieron. Entonces hay tormenta de nieve, hay miedo, hay como un montón de hiccups y al final llega a la casa, le abren la puerta, le sirven chocolate caliente, y bueno, ella duerme allá, le dan un vestido, es una historia súper linda. Y ese era mi libro, yo amaba ese libro. Y a mí me decía mucho mi madrina, que es una mujer que fue muy importante para mí, ella me decía, mi niña valiente. De chiquita me decía como que tú eres muy valiente, pero yo nunca sabía como por qué, pues, o por qué te parezco tan valiente. De hecho, me cuestionaba mucho eso, yo le decía, yo no soy tan valiente. Mm, entonces es raro porque yo no sé, o sea, no, yo no usaría la palabra valiente para describirme, pero es una palabra que la gente usa mucho para describirme. Y sí creo que tengo
no sé si la palabra es valentía, pero yo hago muchas cosas a pesar del miedo. También por ser tan chiquita y ser tímida, o sea, como que tenía tanto miedo que si no hacía las cosas, pues no podía hacer nada. Entonces, algo me tocaba hacer. Entonces creo que afronté los miedos, pues desde muy chiquita el miedo fue una cosa muy cercana a mí. Y yo creo que entonces eso hace como, no sé si fácil, pero más natural. Como pues tengo miedo, bueno, igual lo voy a hacer. Em, y ya en la adultez, o para hablar del miedo, sí ha habido muchos miedos y es muy loco porque uno se le olvida el miedo. Entonces, por ejemplo, estaba hablando con una amiga de algo y me dijo, pues es como cuando nos daba miedo salir sin brasier. En mi verdad se me había olvidado que eso existía, pues como uno se le olvida que Mm. eso fue a thing y que los miedos daban miedo, porque ya uno los vuelve tan parte del día a día. No sé, como que te da miedo subir esas fotos, no, obvio no. Pues en este momento ni siquiera es que no se me cruza por la mente el miedo, pero no sé, hace 5 años sí, creo que me daba mucho miedo. Mis papás, la verdad, estuvieron súper involucrados en The Black Bean desde el principio, desde que fue mi proyecto de grado. Y como nació en un ambiente académico, a mí me tocó hablar de esto frente a muchos como adultos que uno veía como en una Ujú. jerarquía mayor que la de uno. Em, entonces siento que fue medio que afronté muy rápido y que también tuve mucho apoyo de mi familia, por lo menos de mis papás. Pues como que yo sé que mi papá está en no sé qué junta y él le recomienda a todo el mundo el podcast, él me compra juegos todo el tiempo y lo regala, entonces siento ese apoyo, pero yo hubo ese miedo. Y después un miedo que fue muy grande, me daba mucho miedo como conocer a un man y que la man me preguntara qué haces. Entonces yo responder qué hacía y no encajar como que el man tuviera ideas mías por mi trabajo. Y obviamente esto viene desde mis estructuras de juicio, ¿cierto? Como que el man pensara como, ay, es que está pelada, o habla de sexualidad, o pone fotos en Instagram de tal forma, entonces no va a ser la pelada con la que yo quisiera construir, ¿cierto? Entonces pensaba ese tipo de cosas. Y hasta que un día dije, pues es que si conozco un man que no me va, o sea, que me desvaloriza, entre comillas, mi trabajo, pues no es la persona que yo quiero elegir. Pero fue solamente cuando yo dejé ir esa idea como de, hay una persona perfecta para mí que estoy buscando y tengo que encontrar, que eso me aterra porque no es como que, "Oh, ¿qué tal que sí sea este man? Pero entonces no le gusta eso, me va a tocar cambiarlo". Cuando yo dije, yo voy a escoger, entonces dije, ay, bueno, voy a escoger un man que esté no solo de acuerdo con eso, sino que lo celebre. Mm, pero sí creo que hubo muchos miedos y pues como que los miedos, a medida que uno va avanzando, desbloquea niveles de miedo. Como que creo que es como un Mario Bros. Pues como que superas un Mm. nivel que te parecía muy difícil y ya después lo vuelves a hacer y lo podrías hacer 1000 veces y ganar el mundo. Pero a medida que desbloqueas un nivel, pues desbloqueas uno nuevo y vendrá con más miedos. Uno de pronto ya tiene como más superpoderes, o sea, ya cogiste más estrellitas, entonces ya es más fácil de pronto o tienes más herramientas para navegar ese mundo. Pero el miedo sí, sí atraviesa de formas muy distintas el proyecto. 100% todo lo que dijiste. Y qué lindo eso de yo lo voy a escoger y no solo que lo apruebe o que lo entienda, sino que lo celebre. Divino. Y a propósito de eso, conectándolo también con esto que dijiste de, sí, hace 5 años me podía dar miedo, pero hoy ya a nivel desbloqueado, Mario Bros, y sí, hay nuevos miedos. Estaba viendo ahorita tu Instagram y me encontré como 2 veces con algo similar, y es que los juegos, tal vez también el podcast, ya tú me dirás, nacieron, y acá te voy a citar, de una reorganización interna en tu vida. Acá es donde cito, ¿cuántas cosas en mi vida no han sido solo una reorganización interna de mi personalidad? Y quiero ahora conectar entonces eso que te habitaba y que nos has compartido hasta este momento, niña, adolescente, proyecto de grado. Bueno, podemos empezar por ahí, porque ahí es donde nació.
O de lo que tú quieras hablar, porque a veces, tal vez ya has hablado mucho del nacimiento de The Black Bean, pueden ser ya los juegos o en qué momento o a qué te refieres por esa reorganización interna de mi personalidad o esa crisis que la vi nombrada en alguna parte en tu Instagram que en últimas permitió que esto naciera. Bueno, voy a hablar de dos cosas. Primero, de esa frase de reorganizar la personalidad. Es, leí, bueno, me estoy leyendo de los varios libros que me estoy leyendo, el de Esther Perel, uno sobre ¿cómo es que se llama? The State of Affairs, me lo leo con Sergio, me lo leo con mi novio. Entonces nos lo leemos desde hace un año y son mini capítulos y cuentan historias de parejas y hablan mucho sobre los acuerdos, la monogamia, el engaño, bla. Entonces estaban hablando de un capítulo de una pareja y ella hablaba mucho como su affair, su aventura por fuera de su matrimonio, era como una búsqueda de la identidad como de esta mujer. Y ya está, ahí habla de la reorganización de la personalidad. Entonces como que me quedó esta frase y, y yo creo que la forma en la que yo creo o trabajo sí se parece mucho, pues tiene mucho de arte. Tú me habías preguntado que para mí qué era ser artista. Eh, y creo que cuando uno es artista, tiene muchas habilidades de observación y de escucha y como que coge un input y a través de algún medio lo transforma en un output, ¿cierto? Digamos que no creo que sea lineal, o sea, no creo que la rayita sea input, rayita output, sino que yo creo que es input, circulito, output, circulito, input, ¿cierto? Y creo que el medio es importante, como, o sea, creo que en el 2025 no es ya solo el medio, porque hace, no sé, 100 años, 200 años, el artista, el que hacía una escultura era un artista, pero hoy 2025 yo creo que si no estás cogiendo algo de input, pues o como no hay una capacidad importante de observación y como de coger y hacer una de esa amalgama de cómo la persona ve el mundo y sacarla con un output, no, no es necesariamente arte para mí. Entonces creo que como trabajo así, todo lo que me atraviesa a mí se va a ver reflejado en The Black Bean, pues de alguna forma, ¿cierto? Y busco un medio físico, físico o digital para tramitarlo. Entonces, los juegos tenían un lado súper racional, que era como, yo tenía Intimacy Stories y quería también como monetizar ese podcast y no me parecía racionalmente que la forma fuera con pauta, porque eso ni siquiera funciona en Estados Unidos. Es muy difícil que funcione en Estados Unidos, no va a funcionar en Colombia. Pues como que no me voy a remar ese río, ¿cierto? Si alguien quiere remar contra Total. corriente, que reme, pero no, it's not gonna be me. Eh, y entonces racionalmente decía, no voy a hacerlo a través de pauta, no, no voy a hacer como merch, como no hacer un tote bag, no hacer una camisa, porque me parece fácil, no sé, creo que no cumple tal vez con la persona que yo quiero ser como creativa, ¿cierto? O si algún día lo saco, quiero que esté como bien anclado, como no hacerlo porque sí. No quiero hacer kits, que todo el mundo me decía, ¿por qué no vendes kits? Y a mí en la universidad o sea, grabaron en la frente como que un kit no es diseño. Ujú. Y en esa época, que fue pandemia, estaban súper de moda los juegos de pregunta para pareja en inglés. O sea, yo me compré todos, We're Not Really Strangers, todos los de School of Life, que son increíbles. Entonces yo ya tenía el insight de esto está pasando, pues como que se están moviendo mucho ese tipo de productos. Un insight que yo había tenido de mi investigación de Intimacy Stories era que no había suficiente contenido en español que hablara de intimidad. Y yo escucho mucho contenido en inglés, demasiado que tú también. O sea, como que Ujú. gran parte de mi cerebro piensa en inglés. Pero mi intimidad, que era en Colombia, digamos, yo quería que fuera con una persona que hablara español. Pues como que me di cuenta como, sí tuve mucha intimidad con personas en inglés, pero para mí en colombiano pasa algo distinto y afecta como el contexto. Es como que
tu historia en Nueva York o en Canadá tomando fireballs no me sirve. O sea, mi problema es acá en el social con un aguardiente sazonando como la combi completa, pues como que el Sí, sí, espacio. sí. O sea, no me sirve tu insight. Pues yo decía, Esther Perel no funciona necesariamente para mí en este contexto, o necesito algo más. Entonces ya tenía ese insight como que quiero que hable en español, y esos juegos de preguntas, hasta los más buenos, que para mí son los de The School of Life, eh, para hablar de cosas íntimas terminan como conectando demasiado con esa cultura. Los de School of Life son ingleses, entonces con esa cultura inglesa de las relaciones, y nosotros nos relacionamos de forma distinta, entonces no me permite coquetear porque no está anclado en nuestra cultura de cómo nos coqueteamos o qué genera miedo o pues de qué debemos hablar y de qué no, para crear esos espacios íntimos. Entonces creo que eso fue como un poquito el input para el primer juego, y también el momento que yo estaba en mi vida en ese juego. En ese juego estábamos pandémicos, yo siento que la pandemia despertó demasiado como deseo, diversión, como que quiero este coqueteo, mucho coqueteo digital, porque había muchos límites, y los límites son lo máximo para coquetear, porque como que tengo espacio, tengo que ideármela, saber cómo hago esto. Entonces digamos que el primer juego fue como tramitar un montón de cosas que yo veía racionalmente en mi proyecto y como en el mundo, y que yo estaba sintiendo emocionalmente. Quería como un vehículo, una excusa, porque uno grande no juega tanto, y últimamente juego mucho con mi ahijado, que by the way se llama Emilio, y creo que tiene la misma edad, tiene 7 años. Y Wow. con Emilio juego escondidí. Con Emilio pasó increíble. O sea, es como que jugamos, se encontró una cosita para limpiar los dientes. Entonces yo me siento con él, y como listo, yo te los limpio, nos sentamos a que me limpie los dientes, pues hacemos cosas como cochinas divertidas, pues de eso ser niño. Y uno pierde mucho eso en la adultez, y en la niñez y en la adolescencia nos aferramos del juego para conectar, como pico botella. O sea, todo ese tipo de juegos están inventados, pues los adolescentes inventan eso para conectar. Entonces, siento que el Intimacy Game fue como que una herramienta para coquetear, para decir cosas que yo no quería decir. También es súper bueno para cuando hay tensión con alguien y ya uno quiere como desbloquear esa tensión. Pero entonces sí, fue una reorganización de una personalidad o la persona que yo era en este momento, en ese momento. Después tenemos que hablar. Yo ya estaba en una relación de pareja en la que me sentía insegura, tenía como un nudo en el estómago, y ese juego nació de un día. Yo me senté y dije, no me paro de esta silla hasta que no escriba 100 preguntas que le haría a este man, ¿cierto? Y sabía que iba a terminar de alguna forma en un juego, y hay un proceso de diseño después de eso, pero si hay una base como súper intuitiva, emocional, o sea, de impulso, no viene, no es racional. Por eso cuando la gente dice como, ay, sí, voy a hacer un juego de eso y se lo voy a preguntar a ChatGPT, seguro te va a hacer unas preguntas, ok, pero le falta como, para mí, no sé, como esa parte espiritual creativa que uno siente que alguien le está dictando casi que lo que tiene que escribir, es como que no puedo no escribir esto. Entonces nunca me saltaría esa parte, porque para mí es lo más rico pensar como que, ay, ¿cómo le pregunto a esta persona esto? Y después compartir eso con el mundo. Y ya el último juego, Ver y no tocar, nace después de un año de emigrar, 2 años de emigrar, y sentir una distancia enorme, sentir que me tocó pasar a tener un montón de relaciones a distancia con mis amigos en Colombia, sentirme también sola en Barcelona, sentir que tenía que volver a construir ese círculo o aceptar que no iba a tener lo mismo que tenía acá. Entonces también fue otra forma de tramitar otro momento. Si eso responde la pregunta. Sí, sí, la mega responde. Listo. Ahí nombraste una palabra que fue anclar. Yo quiero que esto esté anclado pensando en no voy a simplemente pagar pauta para monetizar esto y no voy a sacar un kit o no voy a sacar un tote bag porque es lo que puedo sacar. Y estaba viendo también en tu página web caraota.co, si no estoy mal, ¿cierto?
Sí. que eres projector en Human Design y eso de una fue como, ah, claro, porque yo soy Manifesting Generator y son muy distintas. Y aunque nos conecta, yo creo que el fondo, nuestra forma de crear es súper distinta. Entonces vi eso y eso de una me iluminó como, ah, entiendo mucho de alguna forma su forma de crear, si lo pudiéramos reducir a una sola cosa, como que somos en diseño humano, proyectora, manifestadora, generadora, generator, bueno, sin que yo sepa mucho del tema. Y quiero un poquito, que me cuentes un poquito de eso, o sea, sí, de tu proceso, y sé que esta respuesta podría ser un podcast solo en sí mismo, por lo amplia, pero como un mini glimpse, un chispazo a lo que ocurre en ti como artista, como creadora, como a ese proceso creativo que en últimas es lento y enfocado como en una sola cosa. Aunque haya varios hijos, es como, es súper claro el hilo conductor y como el core y el centro, lo que se te ocurra sobre ese chispazo a tu proceso creativo, a esa forma lenta, anclada, desde también si sabes algo de tu ser proyectora en Human Design. Sí, creo que primero me encanta que te haya llegado que soy proyectora porque eso está en mi página y creo que dice como que al que algo le diga eso, soy Ajá. proyectora y supongo que a mucha gente no le dice nada. Mm, yo lo pienso como que todos tenemos backgrounds distintos, o sea, además de las habilidades que tenemos backgrounds distintos. Entonces, yo quiero empezar diciendo que, a ver, yo estudié diseño y administración en los Andes, que es una universidad supremamente exigente y súper metódica. O sea, el diseño de los Andes tiene un método, permite y tiene una parte amplia dentro de ese método para la intuición, para que uno tramite y después lo vuelva a diseño, pero sí diría que le debo mi forma de pensar haber estudiado diseño en los Andes, incluso más que administración, como que para mí estudiar administración es como aprender a hablar un idioma, ¿cierto? Como que soy capaz de leer una tabla de Excel, sé de qué me estás hablando, pero a mí estudiar diseño en los Andes me ayudó, me enseñó a pensar, pues como a concebir las ideas. Entonces, gran parte como del proceso creativo sí viene anclado de... El diseño de los Andes cree mucho en el proceso, que creo que para muchas personas creativas y artistas que no tienen una estructura académica de arte o de diseño, corren como al resultado final. Por eso el resultado es un tote bag, porque es como que, ¿qué se me viene a la mente que puedo hacer con las habilidades que tengo? Mientras que el proceso creativo del diseño, cuando tú lo entiendes con un método, siempre parte que tú no sabes cuál es el resultado final. Porque si tú ya sabes el resultado final, estás castrando el proceso. Pues para cada del proceso, si al final ya vas a llegar a tote bag. Entonces, tiene una investigación, ellos dividen la investigación en dos, y es bottom-up y top-down. Entonces, top-down es como ver referentes mundiales o qué está pasando como en el estado del arte. Y bottom-up es hablar de las necesidades del usuario. Entonces, como súper investigación cualitativa. Y digamos que en mi caso es el momento en el que yo me conecto con mis necesidades, poniéndome a mí como usuaria y en el que escucho por varios como tentáculos que tiene de Blackbean, que son o el podcast o el Instagram o el club de escritura, como que voy hilando o le voy tomando el pulso como casi que a la cultura en términos de relaciones o de intimidad. Y, y ese proceso también viene con esa investigación del estado del arte, que por ejemplo, en este momento que estoy en Europa, que hablaste de Softly, estoy recibiendo demasiado input de diseño acústico, diseño sonoro, baile, o sea, como que quiero, y por eso hice Softly, tener un espacio para tener archivado todo ese input que espero que en algún momento va a tener un output que no sé cuál es, que digamos te puedo decir en este momento, ay, es que a mí me encantaría
que ese es uno de mis sueños, como hacer diseño de interiores íntimo, pues o para espacios íntimos, pero no sé cuál vaya a ser el output. De pronto después de Softly me dé cuenta como no, en verdad lo que yo quiero hacer es hacer diseño acústico. Entonces voy a vender diseño acústico para restaurantes, para casas, porque me doy cuenta que la intimidad está en tener mejor acústica ni idea. Entonces yo creo que es una cosa muy relevante, como que sí haber estudiado diseño, y yo creo que en YouTube y en Instagram y en TikTok, mucha gente, a ver, uno tiene que tener una experiencia académica en algo para crear, pero también siento que se subestima lo que hace, pues lo importante o cómo te ayuda a tener esa experiencia académica, porque sí te ayuda como a formalizar los procesos. Y yo creo que eso es lo que me ha permitido tener a los productos de Black Bean anclados como a ese hilo que tú dices. Y también porque también aprendí en diseño que una buena identidad de marca, un buen universo de marca es el que permite cualquier producto o servicio, porque tú lo estás anclando es a una propuesta de valor que se entiende así desde el diseño y también desde la parte personal y espiritual de quién eres tú, ¿cierto? Yo cómo pongo valor. Y yo sé que como proyectora, según mi Human Design, como mi main gift son quiet breakthroughs. O sea, yo necesito demasiados espacios de silencio, poder recolectar información, estar callada y así puedo tener como esos chispazos. Soy muy buena escuchando, pues según mi Human Design, recolectando historias. Entonces, como viendo tendencias, también habla mucho como de la belleza, mi Human Design. Entonces, digamos, descubrir mi Human Design me ayudó a poner en palabras cosas que ya yo venía haciendo hace muchos años y que estoy segura que en 10 años te voy a dar mucha más certeza también esa respuesta, pero como que todo se ha ido, cuando uno mira las cosas con ingeniería inversa, puede ver como que, obviamente esto tiene sentido por esto y esto. Pero sí creo que ha sido una mezcla como ese background de hacer un proceso de conocimiento, de autoconocimiento paralelo a ese proceso de diseño, porque si no es muy difícil que te venga, ¿verdad?, una idea que de verdad sea una idea que genere valor. Mm. Como que no sé, o por lo menos yo no, en la forma en la que yo trabajo, me es muy difícil crear si no estoy como sintonizada conmigo. Em, y creo que eso es como tratando de resumir cómo es ese proceso creativo. Tiene ese lado súper académico y metódico y de lado permite que yo me permee un montón de cosas, como que ir a baile, ir a un museo, todo eso es input. Y lo veo como input, que yo creo que también es importante, como que en muchos casos la gente lo tiene como input, pero no sabe claramente que ese es su input. Ujú. Gran resumen, gran respuesta. Dios, y este formato me cuesta un poquito porque yo quisiera quedarme solo como a sentir cada cosa que dijiste para poder hilar de una cantidad de cosas, pero el tiempo es reducido. Por ejemplo, esa última, y mucha gente puede que lo sepa, pero mucha no. O sea, y por eso no lo hacen, ¿no? Yo no puedo ir a bailar porque estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Yo no puedo gastarme esto en un museo porque es que necesito eso para lo que se importa, sabiendo que si su alma es artista o si su trabajo es creativo o en últimas también simplemente si somos humanos, necesitamos ese input para crear y para sumarle esa liviandad y placer y nutrición a la vida. Y con eso que dijiste, me parece súper clave verlo así cuando nos cuesta recibirlo. Es que esto me está sumando, o sea, este no es un gasto, este no es una fuga de mi tiempo, este no es un desperdicio, sino que tiene intencionalidad y valor por detenerme solo en una cosa que dijiste, pero también me detengo en otra, en eso valioso que te entregó tu formación académica y acá anoté esto, si sabes cuál es el resultado final, estás castrando el proceso. Y sí, cuando no está ese, que esto yo lo he tenido que aprender, no lo aprendí en la universidad, sino ya caminando, anclarme permanentemente al, uno, soltar el cómo,
y soltar ese yo sé cómo, valga la redundancia, voy a llegar a la línea de llegada o a lo que quiero o cómo se ve eso que quiero y permitirme simplemente caminar. Entonces, a partir de todo eso que dijiste, una pregunta más, porque nombraste el autoconocimiento y es estar conectada contigo. ¿Cómo se ve eso para ti? ¿Cómo se ha visto esto para ti? Y también sé que podría ser una respuesta súper amplia. ¿Qué ha sido ese estar conectada contigo o conocerte para que la idea verdaderamente pueda llegar desde ese lugar de esto es de valor para mí, para otros? Y vuelvo a esa palabrita anclada, para estar anclada. Creo que los medios han cambiado durante los años, y por medio me refiero a o terapia o escritura, como que si cambia según como el momento en el que esté o lo que necesite. Voy a hablar por lo menos de esos últimos 2 años, que yo creo que yo me fui a hacer una maestría, pasó ese año de maestría y el año migratorio me dio durísimo y fue muchas preguntas sobre mi identidad, tanto a nivel personal como profesional. Y me ancló el baile y me ancló la escritura. Yo me fui a Colombia y amo a mi psicóloga, es increíble, pero mi psicóloga estaba embarazada y iba a tener su bebé. Entonces yo llegué a España y ella era como que sin licencia de maternidad. Y yo le dije, bueno, estoy tan cansada de lo que estoy viviendo que ni siquiera puedo tramitarlo racionalmente. Y ella me dijo, listo, pero por favor no dejes de escribir. Pues como que, o sea, haz lo que hagas, sigue escribiendo. Entonces yo llevo varios años y creo que es de las cosas que me he tomado con mayor compromiso en mi vida, la escritura, todos los días como morning pages, que es obligarse a escribir 3 páginas, y ahí importa el método, porque en verdad cuando uno se obliga a la tercera página, que ya no le da pereza, salen muchas, como es dejar como tú, dejarlo de la cabeza ahí, y es increíble releerlo. Entonces la escritura eh, y el movimiento físico, que muchos años ha sido yoga y yo siempre vuelvo al mat y el mat es un lugar muy seguro para mí. Pero en Barcelona me regalaron unas clases cuando cumplí 30, o sea, el año pasado, antepasado. Ah, no, cuando cumplí 29. Bueno, no será como mi primer cumpleaños en Barcelona. Y un amigo alemán y la novia me regalaron como un cupón para una clase. La clase se llamaba Danzad Malditos. Y entonces la chica me dijo, mira, es en un estudio de yoga, hay otras clases, lo puedes cambiar por otras clases, pero yo te recomiendo que vayas a esta clase. Y fui un día a esa clase de Danzad Malditos. Ay, me acabo de acordar de una cosa impresionante. Fui a la clase, la profesora es una mujer. ¿Tú has visto a esas mujeres que uno dice, esta mujer sabe caminar? Que para mí las bailarinas como que ocupan espacio y caminan Mm. distinto. Y es como es una clase de danza somática, pero tú llegas y te explican súper poquito de la nada, es como que, listo, baila como si, di una palabra, entonces yo dije raspado, listo, baila como si fueras un raspado y te ponen la canción. Bueno, es un espacio demasiado mágico. Y yo entré súper rígida, yo me acuerdo que yo sentía como el cuerpo tenso, eh, y se acabó la clase, la profesora, nosotros no hablamos en toda la clase, se acabó la clase y nos despedimos y ella me cogió las manos y me dijo, tú eres muy valiente. Y ya, yo me fui. Y yo me acuerdo que yo me fui súper confundida, como tenía la lágrima acá, como así que soy muy valiente, ¿será que le parece que bailé demasiado mal? Entonces por eso me dijo que era valiente. Obviamente ahí la mente como, ya, take the compliment, por favor. O sea, y, y desde eso, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, o sea, hago ejercicio durante la semana y me muevo, pero todos los viernes voy a Danzad Malditos. Y esos 2 años ha sido Danzad Malditos, un espacio de baile, el lugar en el que me llegan las ideas. O sea, como que de la nada estoy súper entregada a la clase, no es que esté pensando, sino que el cuerpo es como una forma de conectar puntos que uno no es capaz de conectar racionalmente. Que alguien me explicó una vez y es como la intuición
a uno se la venden como algo así súper etéreo, ¿cierto? Mágico, y sí tiene obviamente para mí una parte como de magia, pero racionalmente o biológicamente lo que pasa es que tu cuerpo tiene como una capacidad limitada como de procesar, como si fuera un computador. Entonces como que tu cuerpo puede procesar 2 más 2, listo. Pero tu cuerpo no puede procesar racionalmente todos los outcomes que pueden salir de si le escribo a este man, no le escribo, es como imposible y uno se desgasta y el computador llega como a, yo no sé, 10 opciones, el computador de tu mente puede procesar como 10 caminos, pero hay como millones de caminos. Pero entonces hay una parte de tu cuerpo, el subconsciente, que es capaz de coger demasiada información, es capaz de coger, ay, lo que leí en este libro, lo que integré en no sé qué, lo que sentí con tal persona cuando pasó tal cosa, cómo me sentí así, integra todo y te entrega como pues, o una respuesta o como un camino, ¿cierto? Que es lo que uno le dice intuición. Entonces, para mí, baile es permitirle a mi cuerpo apagar esa primera computadora que cree que va a poder, pero no puede, ¿cierto? Y le abre el espacio a esa otra que conecta lo físico, que es capaz de entender el cuerpo como, ay, siente esa tensión y le da toda la vuelta y al final a veces me entrega como frases, como, no sé, Migrar me partió en dos, que fue un cortometraje que grabamos hace poquito de baile. Ya quiero mostrártelo. Esa frase de Migrar me partió en dos salió en clase de baile y fue evolucionando a lo que en este momento hay. Pero es un espacio que no solamente me ayuda un montón a pilotear la vida, en verdad. O sea, cuando yo no voy a baile, Sergio me dice, yo tengo una semana como, no sé, mal genio, él me dice, es que no fuiste a baile. Yo soy como así. Entonces diría que ese es como el medio que me ha anclado emocionalmente y que no voy con ese objetivo, simplemente que después de hacerlo 2 años, pues ya veo como, ah, claro, todo esto conectó un montón de puntos y me ayudó en mi proceso personal, pero también creativo, porque creo que igual la terapia, lo conversacional, lo que uno escribe, o sea, hay un límite en las palabras y el baile para mí es capaz de superar ese límite y después le trae a uno la información como masticada. Pero hay otro montón de cosas más que pasan en el cuerpo y en el movimiento que ni siquiera puedo nombrar, pero que yo me veo incluso físicamente y me tomo fotos y me veo distinta. Mm. Mm, qué sincrónico esto, que nombres el baile, que nombres la escritura, que obviamente sabemos que nos conectan, pero que lo traigas y no sabía nada de esto del baile, danzad malditos. Curiosidad, ¿cuánto dura esa clase? 1 hora y media. Es una clase de una Mm, hora y media. larga. Es larguita, es increíble. Y está los viernes y los miércoles hay 2 horas seguidas. Pues no sé, yo siempre voy el viernes porque la energía del miércoles es más como es al final del día. Todo el mundo está como muy activado. Y la del viernes es por la mañana y es mi tipo de energía como más tranquila. Wow. Y digo sincrónico pensando en el lugar por el que empezamos, de eso que nos conecta y ese fondo que nos conecta y en últimas el motivo por el que estamos acá ya cerrando esta conversación. Iba a decir algo más ahí. Sí, la frase de migrar me partió en dos, porque es demasiado contundente, o sea, encierra mucha fuerza. Te iba a preguntar por ella, entonces me alegra que la hayas nombrado, pero sé que la respuesta va a estar en ese cortometraje, dijiste, que va a salir. Hermosa esa frase, migrar me partió en dos. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, podríamos hablar de tanto más. Flash questions, que ya respondiste qué significa ser artista, una definición corta para la intimidad. Bueno, para mí la intimidad es un espacio que tiene un aspecto físico, emocional y tiene algo de presencia y puede ser individual o entre dos o más personas. Y creo que es un espacio al que a veces uno accede por casualidad, como por suerte, pero que también se puede aprender a construir, porque creo que es un espacio que requiere disposición. Mm. Físico, emocional y presencia. Gracias. ¿Quieres añadirle algo a qué significa ser artista?
o estamos bien con lo que ya compartiste? Mm, no, estamos bien. Yo te mando después como hice un dibujito. Ay, Listo, bueno, no se ve listo. acá. O sí, no sé, después Sí, te lo mando para que lo pongas ahí. listo. ¿Libro preferido? O pueden ser dos o tres. Esa pregunta la gente queda siempre contenta con la respuesta. Me pareció una pregunta así que me da en el perfeccionismo como, Sí, es dura, es dura. listo. Me pareció horrible la pregunta, pues horrible de difícil. Sí, sí, sí. Entonces lo reduje como a 3 libros. Em, los cuentos completos de Marvel Moreno, pues ella tiene, o sea, leerla a ella toda es increíble, pero recomiendo específicamente su libro de cuentos completos. Un libro que se llama A Field Guide to Getting Lost de Rebecca Solnit. Y otro que se llama Letters to a Young Contrarian de Christopher Hitchens. Y también ya que estoy acá y tengo el espacio, también recomendaría, voy a meter uno más, el libro de cuentos completos de Clarice Lispector, que sé que te encanta y también esa mujer pues me fascina. Entonces aquí recomendé a 3 mujeres y Christopher Hitchens es increíble también. Gracias porque sí, bueno, conozco a Clarice. Con Marvel tuve una experiencia y es que Marvel o Mabel, ¿la estoy diciendo Ay, bien? yo no sé, yo creo que es Marvel, pero puede que sea Mabel. Bueno, bueno, Es que Mabel bueno, es como una perdón. actriz, no, no sé. Bueno, Sí, Marvel a Mabel, pero lo siento. bueno, sí, yo también lo siento, perdón. Con ella, yo leí un libro de ella, pues o lo empecé a leer, pero no pude. Pero fue uno póstumo, La El tiempo de las Amazona, Amazonas. sí, sí, Pero es que sí. se lo editaron o sea, eso fue como que ella empezó a escribirlo y los hijos después lo quisieron Bueno, editar listo, puede y ser por eso. Sí, porque no pude, no pude, pero tengo esto que dices de, pucha, ella es increíble, entonces bueno, voy a ir a sus cuentos y gracias por los demás porque no conozco el resto. Listo, la última. paréntesis, busca entonces de Rebecca Solnit en ese libro, son como unos ensayos y hay uno que se llama The Depth of Blue, algo con blue, es sobre el color azul. Yo sé que te va a Mm, encantar. obvio, listo. The Depth of Blue, listo. Y última, un mantra de vida que puede ser el actual. Listo. Voy a decir 3, porque pensando esa pregunta me di cuenta que yo los tengo siempre en el celular y los voy cambiando. Entonces, el de este año tuve 3. Uno que es este Focus con un unicornio que alumbraba en la oscuridad. Tuvo mucha concentración. Money is like sunshine fue otro. Y Time is on my side. Esos fueron mis 3 mantras del 2025. Y los voy Si cambiando los, como del fondo. si los puedes decir en español, listo. Focus, enfoque y los otros. Listo. Focus, enfoque. Money is like sunshine. Entonces el dinero es como rayos de sol. Mm, Y time is on my side. El tiempo está de mi lado. mm. Bueno, ha sido todo un honor. Aprendo demasiado de ti. También me sorprendí con cosas que no sabía, como el que fueras una niña tan tímida, que para mí siempre es como, pues si las personas tímidas, introvertidas lo sabrán, a breath of fresh air, una bocanada de aire fresco, encontrar a estas personas que comparten formas similares, cuando esas formas usualmente nos han pesado de alguna manera. Me inspira demasiado tu proceso creativo, la forma en la que creas este universo. Solo agradecerte. ¿Cómo te pueden encontrar? Igual lo vamos a dejar en la descripción, pero lo que quieras nombrar acá por si alguien de una quiere salir a buscarte. Listo. En nuestra página web, que es de blackbean.co, que la vamos a dejar abajo. Caraota.co es mi portafolio. Hay otros proyectos distintos a The Blackbean. En Instagram como By The Blackbean. Y en Spotify el podcast Íntimas y Stories, que lo encuentran súper fácil. O Softly, que igual todo lo vamos a dejar abajo. Y en la web van a encontrar los juegos. Y en Instagram todo un universo visual, emocional.
Y te quería agradecer también, como que me podría quedar acá hablando 3 horas, yo como no, que no se acabe. Eh, Imagina, la última entrevista que me hicieron, cuando me escribieron como, ay, te podemos entrevistar, porque fue como un momento de mi vida cuando estaba, antes de irme a la maestría, que creo que salí en varios podcasts, y yo me acuerdo que yo le contesté, sí, pero solo si me das una buena entrevista, pues como que tuve muchas entrevistas repetitivas, y la de hoy me encantó, como que siento que me gustó sentir que descubría cosas gracias a ti, pues que no era como yo repitiendo o yo, a veces me siento yo cargando las entrevistas y en este caso me sentí como acostada en el sofá de ese podcast de Bella Freud, que lo amo, me sentí así. Entonces, gracias por eso y también admiro mucho tu proceso. Por eso te escribí lo del baile, como que vengo desde el futuro a decirte que por favor sigue que hay demasiado en el baile, en la escritura y algo que me ha enseñado Barcelona es hacer más motomami, pues como que a soltar la, la forma muy masculina de crear y yo agradezco toda mi vida a mis inversionistas cuando empecé de Blackbean, unos hombres espectaculares que me ayudaron a darle forma, pero que igual venían del mundo startup, entonces como que una estructura demasiado ABC y para mí Barcelona fue entregarme a esa energía que yo le digo energía de motomami y es como aceptar, aceptar ese don y ese poder creativo y crear desde ahí. Qué gran final. Gracias por eso que me dices. Yo estaba un poquito nerviosa porque te conozco y conozco tú has sido entrevistadora y sé que te han entrevistado y como la precisión de lo que tú haces. Entonces, gracias. Gracias por eso. Me encanta lo de Motomami. Por mucho más baile, más escritura, erotismo, ese componente devocional hacia el proceso, con ese anclaje y con ese hilo. Gracias. Ay, Y a gracias. todos, gracias por escuchar. Nos escuchamos en un próximo episodio de Lo que nos habita podcast.